Bien. Hemos quedado en punto de equilibrio. Así es. Punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es el punto de equilibrio? Si entramos en tema. ¿Recuerda lo que es el punto de equilibrio? Era el punto en donde no ganabas ni perdías. El punto en el cual no gano ni pierdo, o sea, el resultado es cero. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el económico y el financiero? El financiero era el punto que llevaba a cubrir todas las erogaciones de dinero. Claro que el financiero tiene en cuenta solamente los costos erogables, aquellos costos en los cuales yo tengo que sacar dinero de la empresa para poder afrontarlos. El económico tiene en cuenta los costos erogables y no erogables. O sea, tiene en cuenta los costos en los cuales tengo que sacar dinero y las depreciaciones o amortizaciones que son reflejos contables de la pérdida de valor de una máquina. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el económico y el financiero. Pero los dos hablamos de situación en la cual no gano ni pierdo. Ahora, ¿puedo saber cuánto tengo que vender para una determinada ganancia? ¿Hay forma de saberlo eso? Vamos al ejemplo que hicimos, nuestra querida empresa de los quesos queso cremoso por horma de 1 kilo. ¿Tenemos forma? Según los datos que habíamos tenido, nos quedó que el punto de equilibrio económico son 6.844,25 hormas de queso cremoso por kilo por mes, periodo mensual. Y el punto de equilibrio financiero son 6.698,69 hormas de queso cremoso por kilo por mes. ¿Hay alguna forma de saber cuánto tengo que vender para una determinada ganancia? Vamos a suponer, me pongo pretencioso, digo, no quiero solamente salvar los gastos, quiero ahora, aparte de cubrir los costos, quiero un sueldito de 100 lucas todos los meses, por ejemplo. En este caso puntual, sí. Tiene que hacer la diferencia entre los costos, los ingresos y las pretensiones que tiene usted, digamos. Claro. Vamos un poquito al tema, ¿no? Vamos acá. Nosotros decimos que la forma de comprobar, ¿sí? Digamos, el punto de equilibrio, tanto el económico como el financiero, surge del estado de resultado. ¿Sí? El estado de resultado decimos que es el estado, o sea, el estado que me determina cuál ha sido el resultado de esa actividad en ese periodo de tiempo. O sea, puntualmente es sumar los ingresos y restar los egresos. O sea, dentro de los ingresos tengo las ventas, dentro de los egresos tengo los costos. ¿Sí? El punto de equilibrio, tanto el económico como el financiero, independientemente de los costos que tengo, es aquel en el cual los ingresos y los egresos hacen que el estado de resultados sea igual a cero. ¿Sí? Si yo pretendo una utilidad, ese cero deja de ser ese número cero para pasar a ser un número determinado o pretendido por mí. Yo digo, bueno, no quiero que sea cero, quiero que sea 100.000 pesos por mes. 5 millones al año, lo que sea. ¿Sí? Una vez que yo determino esa utilidad, lo que puedo hacer para determinar el nivel de ventas que tengo para lograr esa utilidad, lo que tengo que hacer es despejar. O sea, ¿qué me va a quedar? Que de este lado voy a tener la utilidad más los costos fijos, y esto va a ser igual a el precio menos. ¿Se ve ahí el Excel? Sí, por la cantidad. Sí, se ve. Bien.
La cantidad que me va a determinar esa utilidad pretendida va a ser aquella que va a surgir de la utilidad más los costos fijos dividido ¿qué? El precio menos el costo variable unitario. Eso va a ser igual a las cantidades o la cantidad vendida en el cual yo voy a cubrir todos los costos y a su vez voy a tener una determinada utilidad. Es muy importante que el periodo de la utilidad sea igual al periodo o fracción de tiempo, por así llamarlo, el periodo de los costos fijos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo considero o quiero saber cuál es la utilidad anual, no puedo trabajar con costos fijos mensuales o semestrales. Tengo que unificar el periodo tanto de la utilidad pretendida como de los costos fijos tomados como dato. ¿Sí? Vamos a suponer, si yo quiero una utilidad anual y trabajo con costos fijos, o tengo el dato de los costos fijos mensuales, lo tengo que llevar esos costos fijos a un periodo anual, o bien la utilidad anual llevarla a una utilidad mensual. ¿Sí? Eso por regla 3 simple se puede hacer tranquilamente. Bien, ¿está más o menos la teoría? Yo ahora planteo que, digo, quiero una utilidad, vamos de vuelta, quiero una utilidad anual de, me pongo pretencioso, quiero tener 4 millones y medio de pesos de utilidad. ¿Sí? Entonces, acá tengo dos formas de hacerlo. El punto de equilibrio, tengo dos formas. ¿Cuáles son esas dos formas? Una forma va a ser anual y otra forma va a ser mensual. O sea, yo lo puedo determinar en forma anual, ¿sí? La cual voy a considerar utilidad 4 palos y medio, 4 millones y medio. Después voy a tener el precio. ¿Cuál es el precio que teníamos? Lo teníamos por acá. Precio de venta, 320 pesos. La horma de queso cremoso. El costo variable unitario, 262,75. Y los costos fijos, que tienen que ser los costos fijos anuales. Entonces yo tengo los costos fijos mensuales acá. Lo tengo que multiplicar por 12. ¿Sí? Bien. Entonces, el punto de equilibrio, va a ser, como decíamos antes, la utilidad más los costos fijos, todo esto dividido por la diferencia entre el precio menos el costo variable unitario. ¿Sí? Tengo que vender 160.733,62 horma de queso por kilo, horma de queso cremoso por kilo. ¿Sí? Eso, vamos a poner hormas por año. Eso para el año. ¿Está bien o está mal? Y bueno, vamos a ver. Hago las ventas, ¿sí? El precio unitario por la cantidad, por el punto de equilibrio, menos el costo variable unitario por el punto de equilibrio, menos los costos fijos anuales. Está el resultado 4 millones y medio, es lo pretendido. Perfecto. Ahora, si yo lo quiero llevar en forma mensual, ya que tengo este dato, lo divido por 12, me da hormas por mes. ¿Sí? 13.394,46 hormas por mes. ¿Sí? Vamos a calcular en forma mensual. La utilidad, esos 4 millones y medio lo divido por 12, me da una utilidad mensual promedio de 375.000.
el precio, 320, el costo variable unitario 262,75, y los costos fijos, en este caso mensuales. Va a estar dado por el monto que figura por aquí, ya lo vamos a encontrar. Un poquito más. Costos fijos, 391,833. Más costos fijos mensuales. Perfecto. Calculo el punto de equilibrio por mes. Me va a hacer utilidad más costos fijos dividido la diferencia entre el precio menos los costos variables unitarios. 13.394,47 formas de queso por mes. ¿Sí? Fíjense que de la misma forma llego al mismo resultado. Y acá, mismo resultado. De distintas formas llegó a lo mismo. Bien. Y ahora me pongo a preguntar y digo, bueno, suponiendo que se trabaja 25 días al mes, ¿cuántas formas de queso debo vender por día para obtener la utilidad anual de 4,5 millones? 4,5 millones. Suponiendo que por mes se trabajan, por cada mes se trabajan 25 días al mes. ¿Cuántas formas de queso debo vender por día para obtener la utilidad anual de 4,5 millones? Tengo que hacer es, lo que vendo, la cantidad de hormas que tengo que vender por mes, lo divido por 25 días que se va a trabajar. Hormas, entonces hormas de queso por día. ¿Sí? Y sigo preguntando. Supongamos que por día, a la mañana, se venden el 30. A la mañana se realizan el 30% de las ventas y el resto a la tarde. ¿Cuántas formas en cada mañana debo vender? ¿Cómo harían esto? A la mañana se realizan el 30% de las ventas. ¿Cuántas hormas en cada mañana debo vender para lograr la utilidad de 4,5 millones en un año? Y la cantidad del día por el 30%. El día por el 30%. Formas de queso por cada mañana. Perfecto. Y vamos a seguir suponiendo, ¿no? Supongamos que cada cliente compra una horma y media de queso cremoso. ¿Cuántas ventas al mes tengo que hacer? La venta mensual es dividido 1,5. Tengo que vender, tengo que realizar la venta mensual, le digo 1,5. 8.929 ventas por mes.
Bueno, ¿alguna duda? Seguimos entonces. Es siempre importante, como decíamos antes, la relación del tiempo, del periodo de tiempo entre la utilidad que yo deseo, ¿sí?, y los costos fijos. ¿Por qué? Porque si los costos fijos están en un periodo de tiempo distinto a la utilidad deseada, el resultado no me va a dar. Por ejemplo, así ya termino con esto. Ponemos acá el ejemplo anual. Vamos a suponer que yo acá hubiera tomado, como costo fijo, hubiera tomado los costos fijos mensuales, que eran, este ejemplo, 391.833,33. El punto de equilibrio, en este caso puntual, me hubiera dado, ¿sí?, 85.446,87. Y el estado de resultado, ¿sí?, cuando yo voy a ver los costos, acá los costos los tengo que multiplicar por 12. ¿Sí? Con 85.446 hormas de queso al año, mi estado de resultado hubiera sido 189.833. ¿Sí? Cuando yo lo hubiera pretendido, yo pretendía una utilidad anual de 4,5 millones. ¿Sí? Por 12. ¿Llega? Bien. La guía de trabajo práctico, ¿sí? Esto es lo que tienen que ir haciendo, es ir haciendo, resolviendo los ejercicios y guardándolo en un archivo Excel, todos los archivos, todos los trabajos. Lo que ya tendría que hacer ahora es el trabajo práctico número 3, que es, le pide, en base a una serie de datos, en base a la clasificación de los distintos costos en variables y fijos, determina lo que es el estado de resultado, ¿sí? Le pide obtenga el nivel de utilidad para el trimestre. ¿Sí? Este está muy bueno hacerlo y aparte es bastante completo. El 4, el de amortización, ya en teoría lo tienen hecho, ya les dije que lo hagan. El 5 es puramente de punto de equilibrio, ¿sí? Le da una serie de datos y le pide distintos puntos de equilibrio en base a los distintos enunciados. Y el 6 también es punto de equilibrio, pero trabaja con los datos del trabajo práctico número 3. ¿Sí? Entonces tiene que hacer el 3, el 5 y el 6. ¿Sí? Bien. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que una de las clasificaciones de los costos era si yo lo podía relacionar o no con los distintos productos? ¿Se acuerdan de eso? Que en base a eso teníamos costos directos y costos indirectos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de la Sí, sí, diferencia? o sea que por ahí sí que lo podías relacionar si tenías varios productos a un producto en específico, ¿no? También. Sí, depende si vos lo podés relacionar o lo podés identificar. A ver, digamos, el costo de la mano de obra, si bien en una silla vos no lo podés identificar, pero lo podés relacionar más o menos teniendo noción de cuánto tiempo o el trabajo que tuvo que hacer, podés determinar medianamente cuál es el costo del operario. ¿Sí? A ver, pero el costo de la luz, del alquiler, son cosas que a lo mejor pueden estar, no estar, o más o menos, o sea, gasto de administración, esas cosas uno no conoce y desconoce y no sabe si se puede relacionar o no. Entonces, va a haber costos que se pueden identificar o se pueden relacionar con un producto y va a haber otros costos que no, que son los costos indirectos. Y esto trae un problema sustancial cuando tenemos una empresa que fabrica 2 o más productos. ¿Sí?
¿Cuál es la simplicidad o lo simple cuando tengo un solo producto? O sea, fabrico un solo producto. Que todos esos gastos indirectos de fabricación o todos esos costos indirectos también son del producto. O sea, se los tengo que cargar de producto para determinar el costo total de producción y después, en base a la unidad producida, divido y me da el costo unitario. O sea, no había problema porque todos los costos que no puedo identificar o no puedo relacionar son también de ese mismo producto porque es el único producto que se fabrica. Distinto el caso cuando yo fabrico dos o más productos. ¿Sí? ¿Cómo hago para relacionar, por ejemplo, el costo del alquiler, el costo de papelería, el costo de los empleados administrativos en la producción de dos o más productos? ¿Cómo lo puedo así identificar? ¿Sí? Es, la solución, digamos, la forma de solucionar esto es asignando esos gastos indirectos a la fabricación de cada producto. O sea, lo voy a asignar en base a métodos. Esos métodos son varios, ¿sí? Y uno de ellos es, te va a asignar esos gastos indirectos de fabricación o costos indirectos, teniendo en cuenta lo que yo erogué en sueldos en cada producto, ¿sí? Acá se utiliza este método cuando la mano de obra es el principal elemento, o sea, es un proceso productivo artesanal, o sea, prevalece más la actividad del hombre en contraste de las máquinas, y acá en este caso puntual tengo diferencia en los sueldos cobrados entre los distintos operarios. Otro de los métodos es asignar a través de lo que es las horas hombre asignadas a cada proceso, a cada producto, ¿sí? También en este caso particular, el proceso productivo es más artesanal, o sea, tiene una mayor participación en lo que es el hombre en contraste de lo que es las máquinas. Y en este caso puntual no hay diferencia entre los sueldos percibidos por los operarios. Otro método, el método de las máquinas, ¿sí? Puntualmente en este caso hay una mayor participación de las máquinas en contraste a las personas en el proceso productivo y es un proceso productivo técnicamente tecnológico, o sea, no es artesanal. ¿Cómo lo asigno? ¿Sí? Utilizo, dependiendo el elemento que voy a utilizar para la asignación, hago el total de los gastos indirectos de fabricación o los costos indirectos, lo divido por el elemento a distribuirlo, ¿sí? Que puede ser mano de obra en pesos, horas hombre, horas máquinas, y eso me da un coeficiente. Ese coeficiente lo voy a multiplicar por la cantidad del elemento que yo elegí para asignar los gastos indirectos de fabricación utilizado para cada proceso productivo. ¿Sí? Ese producto me va a dar cuánto yo voy a asignar de los gastos indirectos de fabricación o de los gastos generales de fabricación a un producto y a otro. Obviamente la suma de los dos me tiene que dar igual a el total de los gastos generales de fabricación. Ejemplo. ¿Nosotros qué pusimos acá? Pusimos queso cremoso. Bien. Volvemos a la empresa. ¿Sí? Seguimos con la empresa láctea. Pero ahora, ¿qué pasa? Esta empresa láctea va a tener el queso cremoso y va a tener el queso rallado también. Dos productos, si bien son, la materia prima generalmente son prácticamente lo mismo, son dos productos distintos. ¿Sí? Después vamos a tener el total. Entonces, en ese periodo mensual, yo tengo distintos elementos que hacen que, por ejemplo, tengo materia prima, mano de obra, y el resto lo simplificamos en gastos generales, fabricación. ¿Sí? Bien. Esta empresa me dice que la materia prima que utilizó, que erogó en todo ese periodo fueron de 360.000 pesos. De mano de obra afrontó un costo de 280.000 pesos. Perdón, 280.000.
De gastos generales de fabricación, 190.000. ¿Sí? Esto me va a dar un costo total. A ver, el costo total de la empresa es la sumatoria de todo esto. 830.000. Ese costo total me alcanzó para producir tantas unidades. O sea, el queso cremoso, vamos a suponer 10.000 hormas, y acá queso cremoso 10.000 hormas, y queso rallado 6.500 paquetes, supongamos, ¿no? La producción total fue de 16.500 unidades. Las horas hombre que yo utilicé para queso cremoso fueron, vamos a suponer, 24 horas al día por 25 días, 600 horas. Para queso rallado utilicé 24 horas, perdón, utilicé 48 por 25, 1.200. Total de horas, estos son todos datos, ¿no? Que te dan. Supuestos. Bien. Horas máquina, o sea, ¿cuántas horas de las máquinas puse a disposición? Tuve 900 horas en el queso cremoso, y en el queso rallado tuve 750 horas. Un total de... Profesor, Sí, sí, ahí cuando hizo lo de las horas hombre sería el total de todas las horas de los trabajadores utilizadas, ¿no? La sumatoria. acá 1.800. Sí, o sea, cuando lo separó igual, o sea. Sí, yo estoy poniendo como supuesto que acá, en este periodo mensual, necesité 600 horas hombre para la producción de queso cremoso y 1.200 horas hombre para la producción de queso rallado. Claro, o sea, pero yo me refiero, o sea, las 600 y las 1.200 horas representan, no sé, 6, 7 trabajadores, puede ser. Sí, más o O sea, el menos. total de todas las horas utilizadas de todos los trabajadores. Hice 24, hice 3 en queso cremoso por día y 6 el queso rallado. Más o Ah, está menos. bien, está bien. Sí. Puede que no sea así, ¿no? O sea, en la realidad, yo estoy armando un, No, no, sí, seguro era para tener en cuenta cómo era el cálculo. un supuesto. ¿Sí? A ver, de la materia prima, ¿sí? Yo sé que la materia prima es, vamos a dividirlo en base a la producción. Vamos a suponer que yo necesité 210.000 pesos, lo que erogué de materia prima, porque lo puedo identificar en toda la producción, en las 10.000 unidades producidas de queso cremoso. Puedo determinar que el costo agregado de materia prima es 2.100 y 1.150.000 en lo que es el queso rallado. ¿Sí? Lo que es mano de obra, ¿sí? Yo también puedo determinar que es vamos a suponer, número rápido, vamos a suponer que 190.000 y acá la diferencia entre esto y esto, más o menos, 90.000, ahí está, 90.000, 190.000. La suma de los dos me da 280.000, perfecto. Ahora, no tengo asignado, identificado los gastos generales de fabricación. Estos 190.000 pesos acá, no sé cómo asignarlo. ¿Qué hago? ¿Lo dejo así como está? ¿Lo asigno? ¿Por qué me conviene asignarlo? Y yo, si asigno estos 190.000 entre el queso cremoso y el queso rallado, voy a poder determinar el costo total. ¿Sí? Y si determino el costo total, y teniendo en cuenta la unidad producida, voy a poder determinar que el costo unitario. ¿Sí? Y una vez que determine el costo unitario, tengo dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? El costo unitario más la utilidad, eso va a ser igual al precio.
O la otra opción es que con ese costo unitario compare con el precio de mercado. A ver, si a mí el costo unitario me da de 100 pesos y ese producto en el mercado se vende a 100, ya me estoy dando cuenta que no me conviene o no me conviene asignar los recursos a ese proceso productivo porque no voy a ganar plata, voy a ganar poco y nada. Ahora, si mi costo unitario es de 100 y el mercado paga ese producto 200 pesos, y me va a convenir porque le voy a marcar el 100% de utilidad. ¿Sí? ¿Pero para qué? ¿Para qué? O sea, volviendo un poco para atrás. Todo esto yo lo voy a poder hacer si puedo asignar de una forma eficiente o real estos gastos generales de fabricación para luego determinar el costo total y por último determinar el costo unitario. Si no, yo no puedo saber cuál es la utilidad que le marco o si estoy dentro del precio o fuera del precio del mercado. Entonces, esto lo tengo que asignar de alguna forma. Entonces, el primer método que vamos a ver, o sea, los tres métodos son distintos, pero la forma de realizarlos son iguales, idénticos, prácticamente idénticos. Método horas-hombre, o mejor dicho, vamos a cambiar mano de obra en pesos, o sea, la erogación en mano de obra. Yo lo que tengo que hacer es decir, el método que elija, los gastos generales de fabricación lo divido por ese método, eso me va a dar el coeficiente de distribución y eso lo multiplico por la cantidad del elemento de cada producto. O sea, divido los gastos generales de fabricación por el total del elemento que sería mano de obra en pesos, 280.000, y ese coeficiente lo multiplico por 90.000 para saber cuánto le asigno al queso cremoso y por 190.000 para saber cuánto le asigno a el queso rallado. ¿Sí? Entonces, gastos generales de fabricación dividido 190 dividido 280 por la mano de obra en queso cremoso. Lo mismo hago con el queso rallado. Obviamente, sumo los dos y eso me tiene que dar el monto total de lo que yo estuve asignando, que son los gastos generales de fabricación. ¿Sí? Una vez que pude asignar eso, puedo determinar el costo total. Y una vez determinado el costo total, teniendo en cuenta las unidades producidas, puedo determinar el costo unitario. ¿Qué va a ser? Costo total digo las unidades producidas. Costo total para el queso cremoso 36,11, para el queso rallado 72,14. Método, vamos a hacer un cuadro, queso cremoso, queso rallado. Ten en cuenta el método, mano de obra en pesos, el queso cremoso 36,11, queso rallado 72,14. ¿Sí? Ahora, vamos con el método, ahora, método horas hombre. El procedimiento es similar. Tengo que asignar los 190.000. Entonces, ¿qué hago? 190.000, en este caso lo divido por horas hombres. ¿Sí? Horas hombres que son 1800. Y eso lo multiplico por las horas hombres del queso cremoso. Mismo razonamiento lo aplico para el queso rallado. ¿Sí? Fíjense cómo el costo total varía. Si sumo los dos me tiene que dar 830.000. ¿Sí? Y el método hora hombre va a ser el costo total dividido las unidades producidas. Horas hombre 26,33, 71,79.
Y vamos por un último método, método horas máquina. El procedimiento es similar, borramos acá. 190.000 dividido horas máquina, 1650 por las horas máquinas de queso cremoso. Y mismo razonamiento de queso rallado por 750 de las horas máquinas de queso rallado. Determino el costo unitario. Es el costo total dividido las unidades producidas. Y acá tengo horas máquina 40,36, 65,59. Fíjense, los valores aplicando un método u otro. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Qué opinan ustedes? El que se ajuste más al mercado. Que se ajuste más al mercado. ¿Y cómo sería? Y claro, o sea, comparar los precios de mercado y el que, digamos, nos dé el mejor margen para cada producto. Por más que no sea la realidad. Vamos a suponer que vos utilizás el método horas máquina, ¿no? En el cual el costo unitario del queso cremoso te da, perdón, del queso rallado te da 65,59. ¿Sí? Pero en realidad, vamos a suponer que el queso rallado tiene un proceso productivo netamente artesanal. Vamos a suponer, ¿no? En base a supuesto. ¿Va a ser representativo el método de horas máquinas para el queso rallado? Y no, A lo mejor para el queso cremoso sí. O sea, conclusión. Acá lo fundamental en estos casos particulares, cuando yo quiero saber qué método utilizo, tengo que utilizar el método que mejor se adapta o el que mejor representa el proceso productivo. ¿Sí? Si yo utilizo un método horas hombre y el proceso productivo es netamente industrial, o sea, prácticamente no hay hombres operando, es todo tecnológico, no tiene sentido, no es representativo. A lo mejor te da un valor similar, teniendo en cuenta igual al otro método, pero no es representativo. Pues a lo mejor te vas a encontrar con casos en los cuales no son representativos, son muy distintos, y los valores de costo unitario entre un método y otro son totalmente distintos. O sea, en un método te puede decir que te conviene fabricarlo y en otro método te va a decir que no. Entonces ahí va a tener que ver cuál es el más representativo con qué, con tu proceso productivo. ¿Estamos? Seguimos. sí, sí. Pero siempre se tiene que utilizar el mismo método para todos los productos. Y Se puede hacer mixto. en teoría sí, tiene que ser para todos los productos. O se puede hacer también depende de lo grande que es la empresa. Hay algunos que combinan. Hay métodos que combinan la erogación en materia prima con la erogación en mano de obra. ¿Entendés? Suma los dos y lo asignás de esa forma. Bueno, hasta ahora vimos todo ejercicio en lo cual las cantidades producidas son iguales a las cantidades vendidas. O sea que en ese periodo puntual, todo lo fabricado se vendió. ¿Sí? Todo lo que fabriqué se vendió. Ahora, ¿qué pasa cuando en ese periodo puntual todo lo fabricado no es totalmente vendido? ¿Sí? ¿Qué surge o qué empieza a aparecer cuando todo lo fabricado no se vende? ¿Qué me queda? El stock producido. Me queda el stock producido, los bienes a vender, que no fueron vendidos este periodo, sino que se van a vender en el periodo siguiente. ¿Sí? Puntualmente, ¿sí? Para ir entrando en tema.
En estos casos en los cuales las cantidades producidas no coinciden con las vendidas, ¿sí? Yo voy a tener dos cuadros importantes. Por un lado, el cuadro de costos, que es el que me va a determinar cuánto me costó fabricar un producto, ¿sí? O cuánto erogué en distintos costos para ese producto en ese periodo. Por otro lado, tengo el estado de resultado. El estado de resultado me dice cómo me fue en mi actividad comercial en ese periodo, ¿sí? Cuando hablamos de estructura de costos, nos enfocamos en lo que son las unidades producidas. Cuando hablamos de estos resultados, lo que nos enfocamos es nos enfocamos en las unidades vendidas, ¿sí? Cuadro de costos, unidades producidas, estado de resultados, unidades vendidas, ¿sí? Bien. 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 Seguimos con los quesos. Y seguimos, tenemos mano de obra. Vamos a copiar los datos que utilizamos antes. Mano de obra, ¿cuánto dijimos que habíamos erogado? Bueno, vamos a hacer. Costo unitario por 7.000. ¿Sí? Mano de obra, 100. No, un poco más. 1.839.250 pesos. Materia prima. Vamos a modificar acá. 1.839.250. Vamos a poner otros datos, no importa. Materia prima. 2.100.252. Gastos generales de fabricación. Fabricación. $1.547.210. Costos totales. Suma de todos. ¿Sí? 5.486.711. Unidades producidas. $13.250 formas de queso. ¿Sí? Precio. Costo. Precio de venta. Precio de venta, 550 pesos. Por horma de queso. ¿Sí? Bien. Unidades vendidas. $7.245 formas de queso. Tengo como dato tipo de costos. Esto tengo como dato. La mano de obra, variable. La materia prima, variable. Gastos generales de fabricación, fijo.
Calculemos entonces lo que es el estado de resultados. El estado de resultados está compuesto por los ingresos y los egresos. ¿Es así? ¿Qué tengo dentro de ingresos? Las ventas. Las ventas. ¿Cómo se componen las ventas? ¿De qué componentes? Del precio unitario por la cantidad de unidades vendidas. Precio por unidades vendidas. Entonces vamos a hacer el precio, 550 por unidades vendidas. Bien, ¿qué le restamos ahora? Los costos. Primero los costos variables. ¿Cómo determino los costos variables? Y ahí sería la mano de obra y la materia prima. Bien. Mano de obra, materia prima. ¿Sumo estos dos? 3.939.502. ¿Eso sumo? Sí. Bien. Y le tengo que restar los costos fijos. ¿Sí? Los costos fijos tengo los que son los gastos generales de fabricación, 1.547.210. Resultado, para placer del dueño de la empresa, resultado, perdió 1,5 millones. Mansito quedó. Bueno, vamos primero con el error. Yo lo dejé pasar, yo lo dejé pasar para ver si alguien me decía algo. Y después vamos con las dos distintas alternativas que tenemos. ¿Sí? Primer error, téngalo presente y es un error muy común en el parcial. ¿Sí? Ya se los adelanto de ahora que es un error muy común en el parcial. Es el siguiente. Nosotros acá, esto acá, es nuestra estructura de costos. ¿Sí? Y esto es nuestro estado de resultado. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. La estructura de costos me dice que nosotros afrontamos un costo total de 5.486.712 para producir 13.250 formas de queso. Es así. O sea, lo que me salió a mí hacer 13.250 formas de queso fue 5.486.712. ¿Sí? De las cuales solamente vendí 7.245. Que este dato, que son las unidades vendidas, es lo que yo voy a utilizar para el estado de resultado. Pero ¿qué pasa? Estas unidades vendidas tengo que tener en cuenta para las ventas, que lo hicimos bien, pero también para los costos variables. Los costos variables. ¿Por qué? ¿Por qué lo marco con rojo? Por lo siguiente. Nosotros acá dijimos costo variable 3.939.502. Esto, sinceramente, está mal. ¿Por qué? Porque los 3.939.502 es lo que yo utilicé, ¿sí? Lo que yo utilicé de mano de obra y materia prima, que la suman los dos, para fabricar
13.200 unidades o 13.200 hormas de queso. ¿Sí? Yo después, en la parte comercial, solamente vendí 7.245 unidades u hormas de queso. ¿Me entienden? Entonces, yo tendría que haber calculado el costo variable por la venta de 7.245 hormas de queso, y en realidad lo que hicimos es tomar la venta de 13.200 hormas de queso. ¿Sí? Entonces, este valor está mal. 3.939.502. Lo que tendríamos que haber hecho es decir, el costo variable unitario, que no es otra cosa que hacer la suma de la mano de obra más la materia prima, y a eso lo divido por el total de unidades producidas. O sea, decir, yo gasté tanto en mano de obra y tanto en materia prima, la suma de todo eso me alcanzó para tantas unidades producidas. O sea, de esa forma puedo determinar lo que es el costo variable unitario, que en este caso puntual es de 297,32. ¿Sí? Cada horma a mí me costó 297,32. Yo ahora me entero que en la parte comercial vendí 7.245. Entonces mi costo variable por esas ventas, ¿sí? Si yo dejo este monto, le estoy asignando a una venta de 7.245 hormas de queso, le estoy asignando el costo variable de 13.200 hormas de queso. 13.250 hormas de queso. Entonces el costo va a ser las unidades vendidas por el costo variable unitario. ¿Sí? Fíjense cómo ahora el resultado pasó de negativo a positivo. ¿Sí? Ya estamos un poco más tranquilos en el sentido de que estamos viendo que por lo menos ganamos plata, no era una pérdida de 1,5 millones. Ahora, el tema que nos compete es puntualmente los costos fijos. ¿Está bien que yo asigne 1.547.210 al estado de resultado? Cuando ese 1.547.000, que son los gastos de fabricación, se utilizaron para producir 13.250 hormas de queso. Y después vendí mucho menos. ¿Está bien o está mal? No, no está bien tampoco. No está bien. O está bien o está mal. O sea, los dos métodos que tenemos son contradictorios y son los siguientes. ¿Sí? Los sistemas de asignación de los costos fijos, cuando hablamos de periodos en los cuales todos los fabricados no es vendidos, son dos: el costeo directo y el costeo por absorción. ¿Sí? Puntualmente, estos dos sistemas, la diferencia puntual radica en cómo expreso yo los costos fijos en el estado de resultado. ¿Sí? Es costos fijos y estado de resultado. Esa es la única diferencia. El costeo por absorción, yo voy a decir que los costos fijos forman parte del costo del producto. ¿Sí? Entonces ¿qué hago? Saco el costo fijo unitario, ¿sí? Costo fijo total de unidad producida, y lo voy multiplicando, o sea, lo voy asignando en este resultado a medida que voy vendiendo. ¿Sí? En este caso puntual, ¿yo qué haría? Digo, bueno, los costos fijos 1.547.210 fue para producir 13.250 hormas de queso. ¿Sí? Después vendí 7.245, entonces voy a tener que asignar como costo fijo el proporcional. ¿Sí? Usted va a decir, ¿y la diferencia? Bueno, la diferencia quedaría asignada en lo que es el stock al final. Es el costeo por absorción. El otro sistema es el sistema de costeo directo, en el cual te dice, no, mira, los costos fijos son del periodo. Independientemente que yo venda o no venda, los costos fijos son del periodo en el cual se han incurrido. Puntualmente la fórmula es costo fijo de unidades vendidas por unidades vendidas. O sea, puntualmente, ¿qué hago? Lo que hicimos acá. El total de costos fijos lo asigno, perdón, el total de costos fijos lo asigno al resultado, lo descuento. ¿Sí? ¿Qué pasa al final? El stock al final va a quedar solamente expuesto a los costos variables. ¿Sí?
Los costos fijos no, porque ya los costos fijos se descontaron del estado de resultado del periodo. O sea, si yo comparo los distintos métodos, el resultado del costeo directo siempre va a ser menor que el costeo por absorción. O sea, el resultado del costeo directo siempre va a ser menor que el costeo del costeo por absorción siempre que las unidades producidas sean mayores a las vendidas. ¿Por qué? El costeo directo yo descuento en el estado de resultado todos los costos fijos de toda la producción cuando en realidad yo después vendí menos. ¿Sí? Entonces, en cambio, el costeo por absorción, esos costos fijos, yo lo voy asignando, lo voy descontando del estado de resultado o de los distintos estados de resultados periódicos en base a las unidades que yo vaya vendiendo. El resultado de costeo por absorción siempre va a ser positivo. O sea, siempre va a ser positivo siempre y cuando la contribución marginal sea positiva. O sea que el precio unitario de venta sea mayor al costo variable unitario. En cambio, el costeo directo puede llegar a ser negativo. Puede llegar a ser negativo. El stock, en el costeo directo queda evaluado únicamente el costo variable unitario y en el costeo por absorción queda evaluado el costo variable unitario y el costo fijo. ¿Sí? Y en valor absoluto la diferencia en el resultado del ejercicio es igual a la diferencia de la evaluación del stock. O sea, Y en el caso, profesor, en este caso que estamos acá, por ejemplo, con los quesos, lo que queda en stock, que supongamos que es queso cremoso, sí. que se tiene que mantener en refrigeración, ¿sería un costo adicional para lo que quedó de stock? Sí, sí. Sí, sí. Sí, en teoría ya debería estar contemplado, ¿no? Aunque tiene que ver mucho con el espacio físico que vos tenés destinado a refrigeración, si lo tenés 100% utilizado, si es bastante amplio, tenés que ver el consumo de la energía eléctrica en ese espacio. Pero sí, sí, es un costo adicional, no lo pudiste vender. Y también tenés otro tema que es el vencimiento. Son productos que perecen mucho antes que cualquier otro producto. Vamos a hacerlo bien, bien cortito. Costeo directo, costeo por absorción. Bien. Costeo directo, nosotros qué hacemos. Las ventas son iguales, o sea, ¿qué haces? Unidades vendidas, 7.245 por el precio. Precio 5.550 pesos la hora. Los costos variables, en el costeo directo, tanto en costeo directo por absorción, se calculan de la misma forma. Costo variable unitario, 297,32 por las unidades vendidas, 7.245. Los costos fijos en el costeo directo funcionan de la misma forma que el costo variable. O sea, tengo que calcular el costo fijo unitario, que va a ser 1.547.210 dividido las unidades producidas, 13.250. Y esos 116 es lo que voy a descontar por las unidades vendidas. Y esto me va a dar el resultado. ¿Sí? 984.657,29. El stock. El stock, el costeo directo va a ser de la diferencia entre las 13.250 unidades producidas menos las 7.245 que vendí por la sumatoria del costo variable unitario
más el costo fijo unitario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de los 13.000, perdón, del 1.547.210 erogado como costo fijo, solamente desconté 846.000. Mi stock del costeo directo va a ser 2.486.619. Costeo por absorción. La forma es la misma. Precio 550 por unidades vendidas. 7.245. Costo variable, es la misma forma. Costo variable unitario por unidades vendidas. Fíjense que ambos valores, perdón, el valor del costo variable total de un método y otro son los mismos. Los costos fijos acá es más simple. El costeo esperen. Esperen. El costeo directo, ¿sí? Este que hicimos acá es el costeo por absorción. ¿Sí? Y este es el costeo directo. Pido disculpas, pero bueno, a veces pasan estos errores. Costeo directo yo voy asignando los costos fijos, como en este caso, a medida que se va vendiendo. ¿Sí? De todas las unidades producidas, 13.250, yo voy asignando como costo a aquellos que representan las unidades vendidas. En el costeo directo, yo lo que hago es asigno 100% los costos fijos del periodo. ¿Mm? Y eso me va a dar un resultado. 283.450. El stock, en el costeo directo, va a estar representado por la diferencia entre lo producido y lo vendido, en unidades, 13.250 menos 7.245, por las unidades, ¿sí? Por el costo variable unitario. ¿Por qué? Porque el costo fijo que fue 1.547.210, ya lo desconté del estado de resultado. No así en el costeo por absorción. El costeo por absorción del 1.547.000 desconté 846.002 pesos. ¿Sí? Si yo hago la diferencia el valor de costos fijos, resultado y stock entre un método y otro, me debería dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, resultado del costeo directo siempre va a ser menor que el costeo por absorción. Costeo directo, resultado 283.000, costeo por absorción 984.000. ¿Por qué? Porque los costos fijos yo los asigné 100% del periodo. En vez del costeo por absorción voy asignando a medida que voy vendiendo. Resultado del costeo por absorción siempre es positivo. O sea, siempre y cuando la contribución marginal unitaria sea positiva. En cambio, el costeo directo puede ser negativo. O sea, si yo acá, en vez de vender 7.245, hubiera vendido 3.200 unidades, fíjense cómo acá el resultado es negativo. En el costeo por absorción, eso siempre es positivo. ¿Y qué más? El stock en el costeo directo queda valor del costo variable unitario y en el costeo por absorción valor del costo variable unitario más el costo fijo unitario. En valor absoluto la diferencia de resultado del ejercicio es igual a la diferencia de la evaluación de stock. ¿Sí? Fíjense que en los tres es el mismo resultado. Bueno. ¿Alguna duda? ¿Para?
No. Bueno, si les parece, yo por mi parte dejaría acá. Nos veríamos mañana. ¿Sí? Cualquier duda, Bueno, mañana lo charlamos. Listo. listo. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos Chao. vemos. Chao, Buenas noches. profe. Chao, profe.